Vamos a empezar a grabar. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de los que ayudaron. Lo último que hablamos fueron de el monumento que hicieron luego los judíos en Israel, en Jerusalén, para las personas que les ayudaron, ¿verdad?, a salvarse, ¿no? Los que ayudaron a los judíos. Y no les comenté que también algunos gobiernos ayudaron. Por ejemplo, el gobierno de Noruega, casi obvio, son ciertos gobiernos, ciertos tipos de gobiernos. El de Noruega, por ejemplo, se negó a deportarlos cuando les dieron la orden de deportar y por el contrario, los ayudó, o sea, después que los nazis le dieron la orden de deportarlos, lo que hizo fue lo contrario, los ayudó a escapar a Suecia en botes. En Dinamarca, como cuando les forzaron a los judíos a usar la estrella amarilla para identificarlos, el rey mismo se puso una estrella de David amarilla y muchos civiles en solidaridad se la pusieron también y además también ayudaron a escapar a todos sus judíos a Suecia en botes. ¿Por qué a Suecia? Porque les recuerdo que Suecia era el país neutral en el área. En Bélgica, hubo muchas personas que los escondieron, fue bastante masivo. Y en Francia protegieron, si bien solo a los judíos franceses, pero también protegieron a los judíos franceses. En Italia, como yo les comenté, aunque eran, ¿verdad?, socios en la guerra con los alemanes, mientras estuvo en poder Mussolini hasta el 43, no deportó ni internó a los judíos. Fue después del 43 que empezaron a enviarlos. O sea que por eso es que menos judíos italianos murieron, porque fueron protegidos por bastante tiempo. Y en Bulgaria se les permitía que se bautizaran para poder evitar ser deportados, para bautizarse cristianos. Así que sí hubo algunos gobiernos que ayudaron, pero como sabemos, no fue suficiente. Ahora vamos a hablar hoy de otro tema, eso fue lo único que me quedó decirles de la otra vez, sobre los campos de concentración. La idea de los campos de concentración no fue de los nazis. Ya habían existido antes campos de concentración en la guerra de los Boers, que fue una guerra entre los británicos y los holandeses que se peleó en Sudáfrica entre el 1899 y 1902. Fueron los británicos los que pusieron a los holandeses, que eran los Boers, en estas instalaciones que eran campos de concentración. Generalmente las mujeres y los niños, porque la mayoría de los niños, de los adultos estaban peleando la guerra, ¿no? O sea, lo que quedaban eran mujeres, niños y ancianos. Se estima, porque no se llevaron, ¿verdad?, todas las estadísticas como se hicieron más tarde, en el caso de los nazis, que tampoco hay un número exacto, todo esto son estimados. Acá se estimó que unas 20.000 mujeres, niños y ancianos murieron de hambre en estos campos. Ahí ven algunas fotos, no eran tan bien organizados como los de los nazis, eran como unas casetas, ¿no?, como unas casetas de esas de hacer camping, donde los mantenían, pero el tema es que no les daban alimento suficiente. Así que esos fueron los primeros que sabemos que eran el mismo sistema de crear campos de concentración para los que no servían para pelear guerras u otros trabajos importantes. En Alemania, ya yo les había dicho, pero les recuerdo que en los primeros campos de concentración, espérate, déjame silenciar porque hay unos ruidos extraños que están entrando. Okay, ahí voy. Okay. En Alemania fue en el 1933 y fue después que el fuego que hubo en el Reichstag, ¿se acuerdan que fue que después que Hitler entra al poder en enero del 33, creo que fue en marzo que ocurrió el fuego del Reichstag, del cual los nazis culparon a los comunistas, socialistas, etcétera, y ahí es que comienza, se crea el primer campo de concentración que fue Dachau, y que es donde empiezan a enviar a todas las personas problemáticas. Originalmente fueron mayormente prisioneros políticos o religiosos, pero luego irán poniendo cualquier persona que fuera en contra del régimen. Entonces, estos campos, como les decía, el primero es Dachau. Los alemanes les llamaban caseta, es la referencia que hacen, es la letra K con la letra Z, porque en alemán campo de concentración es Konzentrationslager. Entonces, lo escribían así, de esa manera. Este fue abierto como les decía, fue marzo del 33,
y fue uno de los últimos en cerrar. Y fue donde se hicieron muchos de los experimentos médicos, entre comillas, ¿verdad? Y ahí, pues, eventualmente traerán judíos también, aunque al principio no era la intención. En este mapa pueden ver claramente las diferencias. Los campos que ven aquí en verde, que muchos han visto, quizá los nombres son más conocidos como Ravensbrück o Sachsenhausen o Bergen-Belsen, Buchenwald. Esos campos son todos en A mí me Alemania. sigue, Fíjense en el mapa. perdón, a mí ¿Cómo? me sigue la imagen del primer campo de concentración. Así, espérate. Ahora sí, Ahora sí, ok, dale. Ahí ven, los que ven en verde no son campos de exterminio, son campos de concentración. ¿Qué quiere decir? Sí, mueren gente en los campos de concentración porque el trabajo es un trabajo muy duro, la alimentación no es suficiente, no tienen servicios médicos, sí van a morir, pero el propósito de los campos de concentración, además de mantenerlos en un lugar, es utilizarlos, su fuerza de trabajo, explotar esa fuerza de trabajo. Así que sí mueren eventualmente, pero no es el propósito del campo. A diferencia de los campos de exterminio o campos de la muerte, que son los que ven aquí en rojo. Y que si se fijan, ninguno estaba en Alemania. Estaban en Polonia. Porque Polonia era donde estaba la mayoría de los judíos que querían matar. Entonces los ponen cerca de esos lugares. Esa es una de las razones. Motivos prácticos. El transporte es más fácil si los campos están cerca. Pero el otro motivo es que no estuviesen en Alemania, para que no quedara en Alemania esa evidencia. Es más fácil esconder un poco de la población campos de concentración porque las personas no hay olores como ocurre con los campos de la muerte, que son creados para el exterminio, donde sabemos que, porque ahora lo sabemos, ¿verdad?, que había unas chimeneas constantes, porque en los crematorios había que usar fuego, ¿no? Y cuando creman los cadáveres, hay unos olores que las poblaciones cercanas van haciéndoseles familiares a las poblaciones cercanas. Y que pueden, ¿verdad?, un poco decir de qué es que se trata ese campo. Eso no iba a pasar dentro del territorio alemán. Siempre los nazis trataron de proteger dentro de lo posible al pueblo alemán de todas las cosas que fueran, no sé, incómodas. Tanto del racionamiento, los alemanes vinieron a racionarle los alimentos, el azúcar, etcétera, muy tarde en la guerra. Trataban de protegerlos para que la moral continuara en alto y siguieran apoyando al gobierno. Lo que no era una preocupación en Polonia. Así que los ven que están todos ahí en esa zona de Polonia y ahí están los más grandes, hubo unos más pequeños, pero esos son los más importantes. Treblinka, Chelmno, Sobibor, Majdanek, Belzec y el más grande de todos, que fue Auschwitz-Birkenau, que fue el que se estima en el que murieron 1 millón de personas, 1 millón de personas fueron muertas. Cuando las personas los sacaban de los guetos, los deportaban a los campos. Muchos si estaban en bastante mejor estado de salud, hombres sobre todo, los llevaban directamente a campos de concentración donde serían explotados como trabajadores forzados. Las mujeres, los ancianos y los niños se veían como improductivos y eso los empezaron a llevar directamente a los campos de exterminio, porque eran bocas, se les veía como bocas a las que había que seguir alimentando y que no eran productivas. Acá este caballero va a hablar sobre su experiencia en el transporte, porque eran transportados en unos carros como este que ven detrás de tren, esos vagones de tren, que eran vagones de tren para ganado, no eran para personas. Tenían unas pequeñas ventanitas, si acaso, eran muy pequeñas las ventanitas, y en ese trayecto él va a explicar lo que pasaba. Muchas veces el trayecto era de días y días en ese camión, en ese vagón, sin poder salir de ahí, y estaban tan apretados que no podían moverse casi. Así que él va a explicar lo que él recuerda de su experiencia, está subtitulado. Lo marqué mal, ahí va. אלה הקרונות בהם הובלנו לבירקנאו. אני לא יודע כמה אנשים היו בקרון.
אבל היה צפוף מאוד. הייתי פעיל בתנועה והייתי ראש גדוד, והיו לי שם חניכים וחניכות, אבל היה שם זוג, שתי תאומות, שתי ילדות. הם היו יתומות. אני כבר הייתי עם רגל אחת בקרון. שמעתי קוראים בשמי. הספתי את ראשי, וראיתי שם את שתי הילדות האלה עמדו ונתנו לי סימנים שהן כאילו שמחות שנהיה יחד באותה הקרון. הקרון החל לנסוע, ואני ככה התיישבתי על הרצפה, ישיבה מזרחית, וראיתי בין רגלי העומדים, ראיתי אחת משתי הילדות האלה, משתי התאומות, שוכבת, מקופלת ככה כמו עובר. וראיתי שגופה מפרכס, ותיארתי לעצמי שהיא בוכה. ואז חשבתי, למה היא בוכה? היא בוכה, סתם היא מפחדת. כולנו מפוחדים. אבל אני ראש הגדוד שלה, אני מחויב לעודד אותה. איכשהו פילסתי את דרכי אליה, ואמרתי לה, תראה, אל תפחדי, אל תבכי. נהיה ביחד, נעזור זה לזה. לא נתתי את דעתי לכך אם יש כיסוי לדבריי או לא, ככה דיברתי. ואז אמרה לי אחותה, אבל סרולק, היא לא בוכה בגלל זה שהיא מפחדת. היא בוכה כי היא צריכה, והיא נורא מתביישת. תחשבו על הסיטואציה הזאת. הילדה הזאת בוכה כי היא צריכה פיפי והיא מתביישת לעשות פיפי לעיני אנשים זרים. סבלן של הנשים היהודיות היה קשה שבעתיים מהסבל שלנו הגברים. Y cuando iban a los campos de concentración, ahí iban a trabajar como si fueran trabajadores esclavos para compañías que todavía existen y que son famosas, que era lo que les quería hablar. A esas compañías le pagaban a la SS por el trabajo de esos esclavos, de esos trabajadores esclavos, pero los trabajadores no recibían ningún dinero, solamente recibían alimento, ¿no? Poco, pero algo. Y en el caso de Bayer, del que vamos a hablar más bastante, ella le pagaba a la SS por usar las prisioneras para experimentos, pero las prisioneras no recibían nada. Había un pago de estas compañías, pero ese pago era para la SS y no para los trabajadores. Así que algunas de estas compañías que ven acá, que son muy conocidas, algunas de ellas, tenían plantas de trabajadores dentro de los campos de concentración. Y así utilizaban ese trabajo hasta que se iban muriendo. Ninguna de ellas recibió mucho boicot o nada de eso al día de hoy todavía por haber participado de esto. La BMW, ¿verdad? Tuvo plantas de producción en Buchenwald y en Dachau. Shell en uno pequeño que se llamaba Neuengamme. La compañía Siemens, que existe hoy, tenía en el campamento de Auschwitz y era en ese entonces la corporación más poderosa de Europa. La Daimler-Benz, que es la que hace los autos Mercedes-Benz hoy en día, también tenía una en Schirmeck, en la región del Rin. La compañía Ford de Estados Unidos tenía una fábrica en Buchenwald. La IB Farben, que era la farmacéutica más grande del mundo, de la que les voy a hablar más ya mismo, tenía distintas. Esa tenía en Auschwitz, en Buchenwald y en Gross-Rosen. La Krupp, que existe hoy en día, que es la que hace las famosas cafeteras Krupp, entre otras cosas, tenía en Buchenwald, Gross-Rosen y Ravensbrück. La Volkswagen en Neuengamme y la Zeppelin en Dachau. Y otras como las que existen hoy, como la BASF, la Bosch, la IBM, de la que hablamos antes, ¿verdad? Que vendía sus servicios al gobierno nazi. ThyssenKrupp, Bosch y Audi. Estos trabajadores hacían trabajos extremos, a veces como de minería, como ven acá, y otras simplemente trabajo de fábrica. Y eran todos dirigidos en estos grupos de trabajo por los que se llamaban los capos.
que en alemán se llamaban los Funktionsschaffling, pero usaban esa palabra de capo, que eran funcionarios, prisioneros que hacían trabajo de funcionarios. Trabajaban para la SS, pero eran prisioneros también. Y en realidad muchos de ellos eran judíos que supervisaban y eran brutales contra otros judíos. Así, la SS no tenía que pagar a ningún personal de la SS para ser supervisores, lo hacían prisioneros. ¿A cambio de qué? Bueno, no les daban paga, pero trabajaban menos porque eran supervisores, no tenían que hacer el trabajo más duro. A veces les permitían vestir de civil en lugar de usar el uniforme de las rayas que usaban los prisioneros. Les daban mejor alimentación y vivían separados de todos los otros, y eso les ayudaba a tener mejor salud porque el tifus y otras enfermedades contagiosas no los llegaba a ellos desde donde ellos vivían. Claro, que se imaginarán cuando terminó la guerra cómo quedaron estos capos ante el resto de los judíos. Ellos eran judíos, pero ellos atacaron a los otros judíos y les sirvieron de utilidad a los nazis. Pero también, si uno lo ve desde el punto de vista personal, ellos estaban tratando de sobrevivir igual que los otros. Encontraron una manera de sobrevivir porque no se les hacía tan desagradable la violencia contra los otros judíos. Pero después de la guerra se convirtió por mucho tiempo que decirle capo a otro judío era el peor insulto que se le podía hacer de un judío a otro judío, porque era como un traicionero, ¿no? Y todavía el día de hoy se discute y se discute entre judíos cómo interpretar a estas personas. ¿Eran co-perpetradores o eran víctimas igual que los otros, que nada más estaban tratando de sobrevivir como todos, ¿no? Hay toda una corriente de pensamiento para uno y para el otro. Ahí los ven, ¿verdad? Cómo se trabajaba y trabajaban hasta que no pudieran vivir más, no había ninguna esperanza. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Dependiendo del campamento eran las tareas que iban a hacer, pero una de las cosas que les voy a dar varias partes de los testimonios de Rudolf Höss, porque Rudolf Höss fue el comandante de Auschwitz, que fue el campamento más grande. Y él, como él fue acusado y murió en la horca después de todo esto por su participación, él escribió además un libro, su biografía la escribe antes de morir, y es muy cándido, ¿no? Él lo cuenta todo sin ningún problema, él no siente necesidad de ocultar nada porque él sabe que está condenado a muerte ya, ¿no? Y él decía, cortamos el pelo de las mujeres y lo enviamos a las fábricas donde se tejió en accesorios especiales para las juntas, las gaskets, lo que se llama las juntas que se utilizan en la mecánica. Pero también una de las razones para remover el pelo era deshumanizarlas, ¿no? Quitarles esa parte de ser mujeres. Ellos reclamaban que lo hacían también para que no les agarraran piojos y el tifus no se siguiera propagando y qué sé yo. Aquí ven una cosita corta que les voy a mostrar. Pero déjame empezarlo y ahí solamente una parte cortita acá. Okay. Es el pelo, ahí vieron el pelo. 36, estoy en el 36, no es solamente una. Lo otro es muy feo, nada más le estoy tratando de pasar lo que no es muy feo. Okay. Estos son videos del Museo del Holocausto. No, estos son de British Pathé. Fíjense ahí, lo que están abriendo es eso. Los otros son los dientes, que le sacaban el oro de los dientes de los muertos. Y ven las pinzas con las que extraían los dientes o el oro de los dientes. Los lentes para ser reciclados, se les sacaba y ven montañas. Eso fue cuando entraron a los campos, encontraron montañas de ropa que se mandaba de nuevo a Alemania para que la usaran los alemanes, después de ser desinfectada, por supuesto. Ligia, ¿qué eran las juntas? Son unas partes que se usan en los automóviles, gaskets se le dicen. Es una pieza que se usa. Ahí ven los zapatos, de todo lo que era de los prisioneros se les buscaba utilidad. Ven las maletas, ok, aquí lo corto porque aquí viene escena muy fea. Ok, ups, aquí, ok. Acá los niños, ¿se acuerdan que yo les hablé cuando el Lee dice
destruyeron toda esa ciudad de Lírice. Todos los niños, y donde quiera que iban, si había niños que ellos les llamaban germanizables, aunque fueran polacos, eran rubitos, de ojos azules, parecían alemanes, los mandaban, esos no los dejaban morir, no los mandaban a las cámaras de gas, sino que los enviaban a Alemania para ser adoptados por los alemanes, porque se veían físicamente alemanes. Esto que ven acá son las barracas. Así era como se vivía en estos campos de concentración. Este es el de Ravensbrück, que estaba dentro de Alemania, y ahí ven, eran unas barracas donde todos vivían juntos, ¿sí? Ahí era así era como los acomodaban. Sí hubo salvajes, porque los hubo, y hay varios testimonios de gente que cuando ya estaban muertos les sacaba la piel y utilizaban esa piel como si fuera piel de caballo o una piel de vaca, lo que fuera, para hacer sillas de montar, guantes, zapatillas de estar en la casa, bolsos con piel humana. Y hubo otros que usaron cráneos y los ponían para adornar en las oficinas. Hubo sí los salvajes, pero lo que esta foto muestra es que todo el mundo cuando entraba al campamento se le hacía un tatuaje, que lo ven acá marcado, con un número. Cada uno tenía un número de identificación y ese sería el número que usarían mientras estuvieran en los campamentos. Todavía, después cuando termine la guerra, algunos de ellos se van a ocultar ese tatuaje para no cargar con ese estigma de ser superviviente. Otros, por el contrario, muy orgullosos de haber sobrevivido, lo mantuvieron para siempre, ¿no? Para mostrar, sí, yo estuve ahí, es la evidencia de que estuvieron ahí, ¿no? Ahí ven lo que les decía, ¿verdad? Se les quitaban a los muertos, todos los materiales que pudieran aprovechar de los muertos eran utilizados. Y ahí ven, por ejemplo, las alianzas, los aros de matrimonio que se fundirían y se convertirían en lingotes y se enviarían a los bancos suizos en cuentas alemanas. Esta es la entrada del gran campamento Auschwitz, que hay un Auschwitz I y un Auschwitz II, que era el Auschwitz-Birkenau, porque fue creciendo, este campamento seguía creciendo. Y fíjense qué conveniente como lo hacían. La entrada al campamento está conectada al tren. O sea que ahí mismo paraban y ya estaban dentro del campamento. Entraba el tren directamente al campamento. Bueno, ahí ven las personas. Cuando estaban dentro de los campamentos, estoy hablando mayormente de los campos de concentración, mientras trabajaban, los ponían en este tipo de cuchetas, ¿sí? Que eran de tres niveles, y ahí ven a las personas en las cuchetas, y ahí la vida era la misma todos los días, era lo mismo, sobrevivir, tratar de agarrar cualquier pedacito de comida posible, tratar de mantenerse con vida, y los días empezaban a perder sentido, como le pasa a la gente que está en prisión, ¿verdad? Y comenzó una nueva cultura de sobrevivencia. Esta foto, ¿verdad? Les doy una idea a ustedes de cuán hambrientos, ¿verdad? Cómo pasaban ahí, que no estaban bien alimentados. Y se las muestro porque el famoso escritor Elie Wiesel es este que está aquí marcado con esta flecha roja. Es Elie Wiesel. Él, después que pasa todo, él sobrevive, él se hace escritor, y él ve la foto y dice, ¿será yo? Y se identifica el mismo que estaba ahí con los otros. Ahora, la pregunta es cómo sobrevivieron, ¿verdad? ¿Cómo? Y eso se ha estudiado en el Museo del Holocausto y han determinado que no es necesariamente como uno pudiera pensar, los jóvenes seguro sobrevivían y los viejos morían. No, tanto niños como ancianos, o sea, no importa la edad, ese no era el factor determinante para sobrevivir. Sí era más determinante, por ejemplo, si venían de países que habían manejado mucho frío. Mientras más al norte, mientras más frío el lugar de procedencia, mejor resistencia tenían al frío. Y por eso les ayudaba a sobrevivir, porque en el campamento no les daban suficientes materiales para cubrirse del frío. Había que ser resistente al frío. Otro elemento era si sabían alemán, porque los que sabían alemán, cuando recibían órdenes, podían seguir las órdenes. Los que no sabían alemán no obedecían y ¿verdad? Los golpeaban, los castigaban por no obedecer correctamente las órdenes. Otro factor importante era si tenían habilidades o conocimientos útiles a los nazis. Los que eran médicos, como ya le habías dicho, pero también gente como los que eran zapateros, los sastres.
los que sabían hacer cosas manuales que eran importantes para los nazis, todos ellos fueron los que tuvieron más oportunidad de sobrevivir, porque recibían mejores alimentos y porque, ¿verdad?, no los maltrataban tanto como a los otros. El tifus, esa es otra. Si alguno de estos prisioneros había sufrido tifus en el pasado y había desarrollado alguna inmunidad, tenía más oportunidad de sobrevivir si tenía tifus otra vez, porque el tifus reinaba en estos campamentos. La propia resistencia física que tuviera uno u otro, también suerte en el sentido de que si te asignaban a un grupo de trabajo donde el capo era un sádico que disfrutaba golpeando y maltratando y todo eso, pues te fastidiaste, ¿no? Pero si tenías un capo más humano, pues tenías más oportunidades de sobrevivir. Y otras sí, al llegar al campamento encontrabas a alguien que ya conocías, porque entonces se podían ayudar, se podían apoyar, se podían compartir cuando encontraban alguna manera de obtener alimento, protegerse uno al otro. Pero como les decía, según el Museo del Holocausto, el factor más importante era simplemente suerte. Si te tocaba en el lugar correcto, con la gente correcta, tenías más oportunidades de sobrevivir. Acá dijo en 2016 un psicoanalista alemán sobre esto. Al principio la historia que me armé, está hablando, él no estuvo ahí, escribe esto en el 2016. Al principio la historia que me armé de lo que había pasado era de héroes, hablando de sus padres que habían sobrevivido. Pero luego mis padres pudieron contarme más, o yo pude hacer mejores preguntas, y me di cuenta de que cualquiera que sobrevivió tuvo que hacer cosas de las que no se enorgullece. Primo Levi escribió una vez que los mejores hombres no sobrevivieron. ¿Qué se refiere? Que muchos de ellos para sobrevivir tuvieron que dejar de un lado sus principios, sus principios éticos y hacer cosas que no hubieran hecho, quitarle la comida a otro antes de que se muriera, porque total, igual está enfermo y se va a morir, robar, prostituirse, las mujeres, o sea, hacer cosas que nunca pensaron que iban a hacer, pero las tuvieron que hacer para sobrevivir. Por eso es que Primo Levi, el escritor Primo Levi decía que los mejores, los que tenían los principios más altos, no sobrevivieron. También se hablaba de que había actitudes que ayudaban en la supervivencia, como por ejemplo, dejar de estar hablando del pasado, ¿no? Ay, tan bueno que era aquello, ay, y acordándote de los familiares, de los lindos momentos. Eso lo que hacía era angustiarlos más, les deprimía. Entonces eso no les ayudaba. Los que podían separar ese pasado y decir, no voy a pensar más en esto, tenían mejores oportunidades de sobrevivir. Cuando dice aprender los juegos de la SS, porque a veces había juegos sádicos que las SS le hacían. Y si ellos aprendían a hacer lo que las SS querían que ellos hicieran, humillarse, besarle las botas, por ejemplo, tenían más oportunidades de sobrevivir. Tenían que dejar atrás principios, pero tenían más oportunidades de sobrevivir. Aceptar roles que no les hubiera gustado, como ser capo, por ejemplo, ¿verdad? Aprender a reaccionar rápidamente, los más listos, los que no necesariamente más inteligentes, pero los que tenían más malicia para adaptarse, eran los que tenían mejores oportunidades, ¿no? Pero algo que se menciona en los análisis y estudios que ha hecho los profesionales que han hecho estudios en el Museo del Holocausto es que encontraban que para muchas personas lo que los mantenía vivos era la necesidad de ayudar, tanto como la necesidad de recibir ayuda. Que algunas personas que son más altruistas, como decía, hablábamos de lo que decía, Víctor Frankl, ese sentido de la vida muchos lo obtenían en la necesidad de ayudar a otros, y ayudaban a otros y eso les ayudó a sobrevivir. Como dice Víctor Frankl, lo único que no te podían quitar era tu actitud. Y entonces era algo muy personal, lo que podía salvarte o condenarte y hacer que muriera. Unos personajes que también son analizados mucho son los Sonderkommando. Son las personas a las que le debemos buena parte de la información de lo que pasaba en los campos de exterminio. Estos Sonderkommando eran judíos que trabajaban en los crematorios y su trabajo era disponer de los cadáveres.
ya fuera en piras, ¿verdad?, en montañas de cadáveres a las que les prendían fuego, o en los hornos crematorios de los que les voy a mostrar ya. Entonces, como ellos tenían esa tarea, en esa tarea nadie se les acercaba, los SS no querían estar cerca, eran las tareas más feas, les tocaban a los Sonderkommando. Ellos son los que le extraían los dientes de oro a los cadáveres, los que le sacaban cualquier cosa de valor a un cadáver. Era un trabajo horrible, ¿no? Entonces, claro, como estaban solos mientras hacían eso, los SS no se metían ahí, los dejaban trabajar, muchos tenían la oportunidad de esconder entre los cadáveres o cerca de los cadáveres, hacían hoyos y escondieron diarios que ellos mismos escribían sobre lo que habían visto y vivido, o diarios que otros prisioneros le daban para que ellos los escondieran. También escondieron fotografías, algunos de estos Sonderkommando. Los Sonderkommando comían mejor que los otros, ¿verdad? También eran necesarios, ¿verdad? Pero si algún Sonderkommando se volvía muy emocional, muy, ¿verdad?, no seguía las reglas, lo mataban igual, no era que le perdonaban la vida para siempre, ¿eh? Y ahí ven estos son algunos de esos diarios que aparecieron después de la guerra y que los Sonderkommando escondieron. Hay una película sobre un Sonderkommando que es muy fuerte, así que solo se lo recomiendo a la gente que no es demasiado emotiva, porque si no, no la van a aguantar. Si no la han visto, esa película ganó el Oscar hace como 2 o 3 años, se llama El hijo de Saúl, y la historia es de un Sonderkommando que había perdido ya a su hijo y su esposa, en su cabeza ya los había perdido, no lo sabe, pero piensa que los perdió. Y un día está manejando los cadáveres, después que salen de las cámaras de gases, y él le ve un niño, un jovencito más o menos de la edad de su hijo. Y él se encariña con ese cuerpo que él asume como si fuera el de su hijo y que él le decide que no va a permitir que destruyan ese cuerpo. Él quiere enterrarlo propiamente. No quiere que lo quemen el cuerpo y no quiere que le hagan la autopsia. A veces les hacían autopsias. Y esa es la película. Como todo lo que él hace para preservar el cuerpo de ese niño, para poder él, escondido, poder enterrarlo con propiedad como si fuera su hijo. Con eso ya les dije todo lo fuerte que es la película, ¿no? Además tiene una música. La película tiene una música fabulosa, pero fuerte también. Y hay pocas palabras. Es una de esas películas en que se habla poco porque no es necesario, ¿verdad? Se dice más con las acciones y con la música. Así que para los fuertes se las recomiendo. Ahora, les recuerdo, desde el punto de los alemanes, este exterminio es defensivo, no es ofensivo. En la cabeza de los alemanes, ellos no están cometiendo lo que sería un crimen para cualquiera, lo que es para cualquiera de nosotros un crimen. Para ellos es un sacrificio que están haciendo para proteger al pueblo alemán. Como ellas decían, como les decían y les repetían, destruirlos para que no nos destruyan. Entonces, es un exterminio defensivo para proteger al pueblo alemán. Entonces, déjame aquí usar esto un minutico. Ajá. ¿Con qué los van? Cuando los llevan a los campos de exterminio, este es el material que se va a utilizar en los campos de exterminio. Son como lo ven ahí, venían como unos pomos grandes y se llama Zyklon B o Ciclón B. ¿Qué era esto? Era un pesticida con base en ácido prúsico, como aquel telegrama que yo les mostré decía, los van a matar con ácido prúsico. ¿Qué es ácido prúsico? Es cianuro de hidrógeno. Y venían tabletas, como lo ven aquí, esas pequeñas tabletas. Esas tabletas, cuando entran en contacto con el aire, se evaporan y crean un gas. Por eso era lo que se le ponía en el techo de las cámaras de gas y se sellaba, y al entrar en contacto con el aire liberaba el gas que mataba a las personas que estaban en las cámaras de gas en unos 15 a 30 minutos. Se iban quedando dormidos hasta que se morían. Este producto es un producto de IG Farben, la farmacéutica más grande del mundo en aquel momento, farmacéutica alemana. Y les cuento que hoy en día sigue existiendo IG Farben. Lo que pasa es que después de la guerra se cambió el nombre, porque
que era fuerte seguir con el nombre, y hoy se llama IG Color, pero es IG Farben, es la misma. Eso que ven en esa foto eran las oficinas, la oficina sede de la IG Farben, cuando así ven de grande era esa farmacéutica. Ellos son los creadores de las aspirinas Bayer y también del Ciclón B. Y era también la compañía, se le consideraba una de las compañías más grandes de Europa en ese momento. Había 3 ganadores de premios Nobel que trabajaban en sus laboratorios, y ellos, como les dije, tenían fábricas en 3 diferentes campamentos. Sobre el más grande, la fábrica más grande era en Auschwitz, donde 30.000 trabajadores estaban. Auschwitz era interesante porque tenía los dos. Era campamento de campo de concentración y tenía la otra sección que era donde estaban las cámaras de exterminio. Tenía los dos. Y allí también utilizaron a los judíos para hacer experimentos químicos. ¿Cuándo termina la guerra? 23 de los de la junta de directores de la IG Farben fueron acusados en juicios posteriores, ¿verdad? Al terminar la guerra, 13 de ellos fueron convictos, pero ninguno de ellos cumplió más de 3 años por la intervención de Estados Unidos en favor de ellos, porque querían utilizar sus conocimientos científicos, llevárselos a Estados Unidos y hacerlos científicos, ¿no? Así que, como ven, los castigos dependen también de la necesidad que hubo de ellos y de sus conocimientos después de la guerra. Después que terminó la guerra, estas oficinas, que eran tan fabulosas, se convirtieron en la sede del Comando Supremo Aliado, dirigido por Estados Unidos. O sea que los estadounidenses ocupan el edificio y lo utilizan como oficinas durante la ocupación que hacen de Alemania, y hoy en día es ahí mismo que se encuentra la Universidad de Frankfurt, que es lo que es hoy estos edificios. Hoy en día la IG Color no está toda junta, tiene una pequeña, se divide en varias compañías que juntas son IG Color, y algunas son muy conocidas como AGFA, BASF, la Bayer y Sanofi. Les puse las más conocidas nada más. Estas eran las cámaras de gas. Como ven, es una habitación que pueda ser sellada para que el gas no salga de la habitación. Así que es una habitación que va a estar sellada y tiene un hoyito. Fíjense que la puerta tiene un hoyito, pero ese hoyito no es abierto, es un cristal que se usaba para 2 propósitos. Los nazis más sádicos gustaban de mirar por el hoyito y ver a la gente muriéndose y gritando y tratando de salvarse. Siempre están los sádicos en todas partes. Pero también era para asegurarse que estaban todos muertos antes de abrir las puertas de nuevo, ¿no? Y desde el techo era que se les ponía ese gas. Cuando entraban, cuando los traían en los trenes directamente a los campamentos de muerte, como nos contaba el señor, que venían en esos carros para vacas, para ganado, ahí ellos no saben a dónde van, no tienen idea. Puede ser un campo de concentración donde hay oportunidad de sobrevivir, no saben. Ni van a saber nunca, porque ¿quién se los va a contar si todos los que van a morir van y se mueren, ¿no? Así que ellos van engañados. En algunos campamentos, como en Auschwitz, cuando los bajaban del tren, a veces le ponían orquestas tocando música, orquestas de los SS, a veces orquestas de judíos, que tocaban música música clásica para recibirlos, para engañarlos, para calmarlos, para que no se trataran de rebelar. En algunos campamentos les ponían flores, había flores sembradas en el caminito por el que iban a llegar hasta la cámara de gas, le ponían florecitas, todo para que se calmaran, para que pensaran que no iba a pasar nada malo. Así los llevaban y les decían generalmente que los iban a bañar, que eran unas duchas, y de hecho muchos de estos cuartos tenían duchas que no eran de verdad, eran duchas falsas. Dice Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz: el asesinato en sí mismo también en el menor tiempo. Se podía disponer de miren cómo él habla, cabezas, como si fueran cabezas de ganado. Se podía disponer de 2.000 cabezas en media hora, pero era la quema lo que llevaba todo el tiempo. La matanza era fácil, ni siquiera se necesitaban guardias para conducirlos a las cámaras. Simplemente entraban esperando ducharse. Les hacían que se quitaran la ropa y pensaban que los iban a duchar. Ahí tienen una idea de los que se estima que murieron en cada uno de los campos de exterminio que ven acá en rojo en el mismo mapa, y como ven, en el que murieron más personas fue Auschwitz.
Se calculan entre 1 y 1.3 millones los que murieron en Auschwitz. Y fue el que estuvo hasta más tarde todavía en el proceso del exterminio de los judíos, porque, como vamos a ver, no sé si en esta clase o en la otra, el país que envió el último grupo, los últimos que son traídos son los húngaros, los judíos de Hungría, y fue a Auschwitz donde los llevaron, que les quedaba más cerca, era el que les quedaba más cerca. Y ahí ven los números que se estiman que fueron los muertos en estos campos. Pero les cuento que, les recuerdo, porque ya se los he dicho, que no todos los que estaban en estos campamentos eran judíos, sobre todo en los campamentos que no eran de exterminio. Había presos, y cada uno utilizaba, aquí ven en el uniforme, como tenían unos, cuando no eran judíos, se les ponían estos, ¿cómo se llama esto? Estos triángulos, ¿sí? Que los identificaban según el color del triángulo. Les muestro, por ejemplo, estos que tenían el triángulo anaranjado eran los presos políticos, que fueron los que entraron desde el principio, ¿no? Y siempre van a seguir llegando otros, comunistas, socialistas, presos políticos. Los que tenían el verde eran criminales comunes, gente que cometió cualquier crimen, pero los enviaban allí también a los campos de concentración para ser explotados como trabajadores, no de muerte, ¿ok? Y los que usaban, los que tenían el azul eran inmigrantes, que podían ser polacos. ¿Se acuerdan que yo les dije como a veces llegaban en un camión y a una plaza de un pueblo y agarraban a toda la gente que encontraban y los metían ahí y se los traían como trabajadores forzados a trabajar en estos campamentos? Así que podían ser polacos, eslavos, que quiere decir más que nada rusos, checos, que eran raptados, pero también españoles republicanos que capturaban en Francia, gente que escapó de España cuando empezó la guerra civil, buscaron refugio en Francia, pero en Francia fueron capturados. Así que como eran españoles republicanos, anti-Franco, entonces también muchos de ellos fueron enviados a los campos a trabajar. Los que tenían el triangulito morado eran testigos de Jehová, que también fueron perseguidos y enviados a los campos. Los que tenían el triángulo rosado eran los homosexuales, mayormente hombres, porque es difícil y era más complicado, ¿verdad? Las mujeres saben esconder esas cosas mejor que los hombres, casi siempre eran hombres. Y los que ven con el triángulo negro, ¿ok? Eran mayormente gitanos, ¿ok? O tanto de las etnias romanos, remaní o sinti, prostitutas, ahí entraban enfermos mentales, discapacitados, enanos, o sea, otros indeseables, era la palabra generalmente que se usaba. Y dentro de las categorías, fíjense que de arriba abajo cambian. El de arriba es un triángulo sencillo, luego le ponían una barra y un triángulo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el de arriba es normal. Lo que dice luego es reincidente. Si eran reincidentes y volvían a caer allí o se comportaban mal, le ponían esa otra rayita. Y la tercera categoría era prisioneros de batallón de castigo, que son los que tenían esa cosita, esa bolita negra. Ahora, fíjense que abajo dice Juden, que quiere decir judío. ¿Qué es eso? Esos son los que son las dos cosas. Que además de ser judío, era preso político. Que además de ser criminal común, era judío. Que era inmigrante polaco, pero judío. O testigo de Jehová y judío, de etnia. Homosexual judío, no sé, era como que un agravante que se le añadía ser judío, ¿no? Así que fíjense lo organizados que eran los alemanes, ¿no? Tenían todo un sistema y esto estaba todo categorizado en las tarjetas IBM para llevar contabilidad de todo esto. Eran muy eficientes burocráticamente, podríamos decir, ¿no? Ahora, pasando a hablaba de los experimentos médicos, que hay bastantes estudios que se han hecho sobre esto. Y les cuento, otra vez, vamos al tema de la hipocresía y las cosas que pasaban en otros países. Y como el que conozco bien es Estados Unidos, les comento de Estados Unidos. Desde antes que Hitler asumiera el poder, hay un famoso experimento que se llama los experimentos de Tuskegee, que se realizaron en un lugar que se llama Marion County, en Alabama. Es un estudio sobre el efecto de la sífilis en las personas, ¿ok? Y comenzó en el año de 1932 con 400 sujetos.
¿Quién hacía este estudio? No era nazi, no era nada de eso, era el gobierno de los Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Ahora, lo horrible de este experimento se los voy a contar. Usaron sujetos negros, pobres, analfabetas, que no entendían y que ya tenían sífilis. Y lo que hacían era traerlos regularmente, cada semana, a las facilidades y les ponían un suero y les decían que el suero era medicina, pero el suero no era medicina porque no se había encontrado la medicina, no había cura para la sífilis en ese entonces. Les decían eso, a ver qué efecto tenía eso, si la psiquis tenía algún efecto en mejorarse. Pero no se mejoraban porque no había cura. Claro, lo horrible del experimento es que durante el experimento descubren la penicilina y se descubre que la penicilina cura la sífilis, pero el experimento continuó y no le daban la cura. Cuando descubrieron la penicilina como cura, se suponía que cerraran el experimento, ¿no? Pero decidieron cambiar el experimento y en vez de estudiar posibles curas para la sífilis, el propósito del experimento era ver qué le pasa a una persona cuando, teniendo sífilis, no recibe medicamento. ¿Hasta qué punto se degenera el cuerpo humano con sífilis? Así que el propósito, habiendo cura para la sífilis, era no darle la cura para ver cuán mal se ponían con la enfermedad. Y quedaban ciegos, se volvían locos, al final mueren, todos van a morir. Y es terrible. Y lo peor de todo este experimento es que dura, no hasta el 45, no, hasta el 1972. Son 40 años del experimento en los cuales la mayor parte del tiempo había cura para la sífilis. Esto es uno de los experimentos más crueles en la historia de la medicina. Sin embargo, el que siempre nos cuentan son los que hacen los nazis, pero este no nos lo cuentan, ¿verdad? Y bueno, hay otros experimentos que se hicieron en otros estados de Estados Unidos. Este que les cuento salió recién en las noticias porque recién en octubre, hace un mes, el gobierno del estado de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, públicamente presentó disculpas por este experimento. Se realizó durante 20 años, entre los años 50 y los 70, y lo que se hicieron es utilizar a los negros analfabetas y pobres que estaban encarcelados, pero sin juicio todavía. O sea, que capaz que eran inocentes, o sea, no habían ido a juicio, y los utilizaron para exponerlos a viruses, hongos, asbestos que causa cáncer, el agente naranja que causa cáncer, y vivirían después de esto con cicatrices y padecimientos como el cáncer de por vida, y nadie les dijo qué era lo que les estaban haciendo, qué era lo que les estaban exponiendo, y nada, se murieron, y ellos creyeron que se murieron de cosas, cáncer que me dio, pero el cáncer se lo pusieron en el cuerpo, ¿no? Y bueno, esto debería haber sido un escándalo mundial, pero no lo fue. Fíjense que esto salió en octubre del 2022 y nadie se enteró. Yo lo leí porque yo leo muchas cosas de Estados Unidos que nadie lee. Acá les cuento, sí, esto es en los campos. En el campo de Dachau, y esto es dentro de Alemania, donde estaba Dachau, se hicieron experimentos como este que ven acá, de inmersión en agua fría. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, utilizaban a los que estaban en los campamentos, que en este campamento muchas veces no eran judíos, eran alemanes con ideas políticas distintas. Y lo que hacían era que los ponían en esas piscinas, como lo ven ahí, con hielo, con bloques de hielo, a ver cómo, cuando estuviera la temperatura a cierto nivel, súper frío, los sacaban a ver cómo los podían revivir. Sí, los podían revivir. Y utilizaban, por ejemplo, perros, los acostaban entre dos perros a ver si el calor de los perros los revivía. Les ponían distintos medicamentos a ver si no sé, le daba el calor suficiente. Algunos de los experimentos fueron con prostitutas, le pagaban a prostitutas para que se acostaran con el hombre que estaba helado y abrazaran al tipo a ver si eso los revivía. No porque les interesara revivir a los sujetos del experimento, sino para utilizar ese conocimiento científico y salvar a los aviadores alemanes que habían caído en el océano en tiempos de invierno, ¿no?
Así que son experimentos militares hechos con estos sujetos que estaban ahí en los campamentos. Se hicieron otros como operaciones en sujetos sanos, en prisioneros sanos, sacándoles ciertos órganos. Lo utilizaban para educar a los estudiantes de medicina de la SS. Entonces le sacaban órganos por gusto y se los volvían a poner o no, y le sacaban órganos como el apéndice sin tener apendicitis, cosas así, para que practicaran. Como que, claro, hoy en día se usan cadáveres para hacer esto, pero no, lo hacían con personas vivas que con frecuencia morían a raíz de estas operaciones. Otros los picaban, los ponían, buscaban mosquitos infectados con malaria, por ejemplo, o les inyectaban directamente los esporozoitos de la malaria para tratar diferentes tratamientos para curar a sus, no a los que estaban usando para el experimento, a los judíos u otros prisioneros, sino para salvar a los alemanes cuando sufrieran por ser afectados por malaria, sobre todo cuando peleaban en África, por ejemplo. También hicieron estudios sobre efectos de gran altitud, los tiraban de paracaídas a altas velocidades a ver cómo le afectaba esto, cuándo perdían la conciencia, ¿verdad? Cómo revivirlo, todo esto utilizando personas de los campamentos. También le hacían, por ejemplo, punciones hepáticas, le punzaban el hígado a las personas sanas a ver qué pasaba, cómo les afectaba físicamente. Otro fue el de obligarlos a tomar agua salada por 5 días o más, a ver cuánto tiempo podían vivir aviadores que caían en el océano sin agua potable, cuánto tiempo podían sobrevivir tomando solamente agua salada, que sabemos que no sobrevive uno mucho con eso. También sabemos los famosos experimentos de gemelos que hacía el doctor Joseph Mengele, que le llamaban el ángel de la muerte, ¿verdad? En Auschwitz, y cómo él trataba de averiguar cómo se producían los rasgos dominantes, cómo la genética actuaba, así que utilizaba gemelos para hacer el mismo experimento en 2 gemelos y ver cómo cada uno respondía, y también utilizó para entender la genética de los enanos. Ya ven aquí que tenían enanos. Eso irónicamente salvó a muchos de ellos, porque como estaban en esas alas separadas, no se contagiaban del tifus y todas esas otras cosas, y como querían mantenerlos vivos para seguir haciendo los experimentos, los alimentaron mejor, tuvieron mejores posibilidades de sobrevivir, a pesar de que estaban siendo usados para experimentos. Y sobre eso, no sé cuántos somos hoy, déjame mirar, no somos 26, pero si alguno quiere comentar alguna idea que se le venga a la cabeza. Esto yo se lo planteaba a mis estudiantes en la clase, jóvenes estudiantes, y los obligaba a discutirlo en grupos, ¿no? Con tiempo, porque eran grupos pequeños. Y les decía, bueno, tú piensas, ya que esos experimentos científicos se hicieron, existen, y los resultados existen, están ahí. Entonces, hoy en día, los científicos deberían utilizar éticamente, esto es un problema ético, ¿no? Utilizar esos datos que ya están recogidos por experimentos. ¿O debería eso eliminarse y nunca usarse ese conocimiento porque la manera en que se obtuvo no fue ética? No sé si alguien tiene algún sentimiento que quiera sacar, si no ahora cuando terminemos, cuando cuadremos lo de la clase, porque ya estamos terminando. Si quieren hablar sobre eso, pueden hablar lo que piensan sobre eso. No es una pregunta fácil, por eso a mí me encantaba hacerle esas preguntas, volverlos locos con preguntas que no tenían una respuesta fácil, ¿verdad? Porque por un lado uno dice, bueno, está ahí, no vamos a hacer de nuevo los experimentos. Ese conocimiento está ahí. ¿Se usa o no se usa, no? Y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero sobre eso les comento que después, mucho después de que termina la guerra, fue en el 1966 cuando las Naciones Unidas lograron que 179 países, no todos los países lo han firmado, este pacto de derechos civiles y políticos de la ONU incluye en el artículo 7, nadie podrá ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Fíjense que esto empezaron a recoger adhesiones a esto en el 66, pero no fue sino hasta el 219 que lograron que 173 países firmaran. Ven que Uruguay
fue uno de los primeros países en adherirse en el 1967, pero Brasil es un país que se vino a adherir a esto en el 1992. O sea, tomó mucho tiempo convencer a los distintos países de firmar esto, que tiene otros artículos, ¿no? Pero el que les menciono que tiene que ver con esto es el artículo 7. Sigue siendo un tema, ¿verdad? Interesante. Hoy en día les cuento que en las cárceles de Estados Unidos, sobre todo presos que están ya condenados a muerte, que van a morir como quiera, sí se les ofrece, yo encuentro que es antiético también, pero bueno, eso soy yo. Por ejemplo, le dicen, tú te van a matar, eventualmente vas a morir, ya sea en la silla eléctrica. En Estados Unidos, dependiendo del estado, es la manera en que te matan cuando tienes la pena de muerte. Puede ser por silla eléctrica, todavía es uno de los pocos países que sigue usando la silla eléctrica. La horca ya no se está usando en la mayoría de los estados, pero en algunos estados sí. Y en algunos estados están utilizando el paredón otra vez, que es algo anacrónico totalmente, pero lo están utilizando otra vez. Es una de las opciones, porque en algunos estados le dan al preso la opción de escoger la manera en que quiere morir, que me parece doble cruel, peor todavía. Anyway, la cosa es que cuando tú sabes que vas a morir, que ya estás sentenciado, ya has hecho apelaciones y no hay más nada, se acabaron las apelaciones, vas a morir, les ofrecen para ser conejillo de indias para experimentos que pudieran matarlos. Experimentos científicos. Claro, le piden el consentimiento, pero uno se pregunta, ¿qué clase de consentimiento están dando? O sea, ¿cuál es la opción? Y claro, ¿cuál es cómo los convencen de morir de una manera que puede ser dolorosa? Le ofrecen lo que se imaginarán, siendo Estados Unidos, dinero. Entonces, ¿para qué quiere alguien sentenciado a muerte dinero? Para dejárselo a su familia, porque algunos tienen hijos y eso es lo único que le van a poder dejar, ese dinero. Entonces, para mí esto es horriblemente cruel igual, porque la persona tiene que escoger cómo se muere, si se muere, pero eso ya es otro tema. Pero cuando entra en estos acuerdos y firma para participar en estos experimentos científicos, ¿ok?, que lo pueden matar dolorosamente, lo hace en desesperación, para dejar algo a su familia. No sé, sigue para mí siendo cruel, inhumano, degradante de todo, pero legal, podemos decir. Bueno, aquí cuadro esta. Les cuento que la clase que viene vamos a hablar sobre cómo, le pongo fin del exterminio en dos sentidos. ¿Qué pasa con esos cuerpos después que son muertos? ¿Verdad? No les voy a mostrar fotos asquerosas, sino los hornos que se utilizaban, no nada morboso, ¿ok? Pero sobre todo, al final, cuando se van dando cuenta que están perdiendo la guerra con los rusos, y los rusos empiezan a moverse desde el este hacia el oeste, acercándose a Polonia, y cuando ya están cerca de Polonia se dan cuenta que toda la evidencia que está en esos campos va a quedar expuesta. Cuando los rusos entren a los campos van a ver todo lo que ellos dejaron, las cámaras de muerte, todo. Así que muy rápidamente empiezan a destruir los campos. Se empiezan a destruir desde el 1943, de acuerdo a cuán cerca estén de las fronteras con Rusia. Los campos de muerte les estoy contando, ¿no? Y los empiezan a destruir, y los prisioneros que iban quedando los iban sacando, ¿ok? Y lo mandaban a otro campamento. Es como un juego de mover la ficha para tratar de proteger el secreto de lo que han hecho. A ese momento, lo obvio, no necesariamente los SS como soldados, sino las autoridades. Himmler, que es el que da la orden, el jefe de la SS es Himmler, sabe que han hecho algo que el resto del mundo no lo va a interpretar tan benignamente como ellos, de estábamos matándolos a ellos porque teníamos que salvarnos nosotros, ¿no? Sino que se dan cuenta que tienen que ocultar la evidencia. Como le hablaba en la clase pasada de los papeles de Persil, que empiezan todos esos alemanes a pedirle a judíos, a los que ayudaron alguna vez, dame una cartita, dame la cartita para salvarme, ¿no? Pues en este caso lo que hacen es ocultar. Entonces, ¿qué hacen para ocultar? Y bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo van todas las artimañas de las que se valen para ocultar lo que han hecho, cuando se dan cuenta que el mundo lo va a saber, que ya no queda entre ellos nada más. Y bueno, además, ¿cómo termina la guerra? ¿Cómo termina el exterminio en el sentido literal
de que termina el exterminio. Cuántos se salvan por cada campo, les voy a mostrar, y qué se ha hecho hoy en día con esos campos un poquito, ¿ok? Así que ya estamos viendo cómo vamos cuadrando y vamos llegando a ya el final de toda esta tragedia del Holocausto. Así que eso es lo de la clase que viene, que vamos a ir tratando. Hoy, aquí los dejo aquí porque no voy a entrar. Si alguien quiere comentar sobre ese planteamiento que les hice de si ustedes piensan que los científicos deberían utilizar esos datos que se recogieron en esos experimentos que se hicieron en esos campamentos. Y acá voy cerrando esto y abro el share. Si alguien quiere comentar, se lo quiere sacar del alma, este es el momento. Abre su micrófono y se lo saca del alma. Ligia, a mí me parece que si la mayoría de las personas lamentablemente murieron en esos experimentos, quiere decir que no fueron experimentos productivos para la humanidad. Por lo tanto, me parece que ni siquiera se deberían tener en cuenta en virtud del fracaso mismo de los experimentos que hicieron. Como que, si te interpreto bien, que ni siquiera deberían llamarse experimentos, porque no Tal cual. Considerarse a nivel de experimento científico. Tal cual. Okay. El resultado, es decir, el resultado no es, digamos que, beneficioso para la humanidad, porque en definitiva, si atrás de esos experimentos que fueron horrendos, hubiera habido algo que beneficiara a la humanidad, bueno, tal vez podría ser. Voy a reaccionar como abogada del diablo, Sí. pero sí hay cosas que podrían servir a la humanidad, como saber cómo se puede revivir un cadáver que está en el agua helada. O sea, hay cosas que sí pueden ser útiles, ¿no? No sé, estoy siendo abogada del diablo. ¿Alguien médico? ¿Hay algún médico aquí que tenga o enfermera o alguien asociado a la medicina? Judith, ¿tú quieres decir algo? Sí, todo lo que tú contaste es tan impactante que bueno, que a veces no hay palabras para expresar lo que se siente, todo es horrible. Pero sí yo le iba a decir que creo que a algo llegaron, no llegaron al final de la búsqueda, pero algo por el medio encontraron, cosas positivas debe de haber ahí, y yo pienso que bueno, esas personas que se sacrificaron por eso, las personas sacrificadas, bueno, es un modo de reconocimiento que lo que ellos vieron con su vida, de algún modo se ha rescatado, pero para fines buenos, no sé cómo expresarlo, claro. No como sadismo, sino para lograr cosas positivas para la humanidad, que es dificilísimo. Sí, como reivindicar el valor de esas vidas. Reivindicar el valor de esas vidas, de esos seres que perdieron en vano. Ya, es otra manera de verlo. En vano. Sí, es otra manera de verlo. No es fácil, es un tema que hay montones de artículos en revistas médicas sobre este tema, ¿no? El conocimiento está ahí, está expuesto. Algunos médicos no quieren usarlo porque entienden que o sea, prefieren hacer un experimento ético similar, éticamente, y utilizar ese conocimiento, o sea, ignorando totalmente incluso la comparación con lo que encontraron esos nazis. Es un tema muy personal, ¿no? Conocimiento. ¿Utilizando qué conocimiento? ¿El de los experimentos? Sí, o sea por ejemplo, los están usando, entonces. Claro, prefieren usar hacer los mismos experimentos con monos o con perros o con otro animal y no considerar siquiera los resultados que se obtuvieron en el pasado, ¿no? Pobre mono también, y pobre mono. Ahí, claro. Ahí entra el problema de los ecologistas. Claro, porque repetir un sacrificio. Porque hay otro movimiento en la ciencia que dice que ningún experimento que haya utilizado el matar animales con sufrimiento, ¿verdad? Debe ser utilizado, punto. ¿No? Que eso no debe permitirse más. Pero sabemos que sí se permite. Supuestamente se hace humanamente, bla, 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 pero bueno, hay que preguntar, ¿quién le pregunta a los monos, verdad? Si
si lo consideró humano. No hay manera. Especialmente cuando le inyectan cosas que son enfermedades, ¿no? Le están inyectando para que creen quizás. Yo me preguntaba eso un poco con las vacunas que nos dieron, ¿verdad? ¿Cómo se hicieron esos experimentos? No nos dijeron. ¿En quiénes se hicieron esos experimentos? No sabemos, ¿no? No sé. Ahora, pero si uno se pone a pensar en eso, se vuelve loco. Sí. Ahora, otra cosa que me pareció horrible, eso que tú contabas, que a los que están condenados a muerte les dan a elegir, Sí. ¿no? Eso me parece de un sadismo, de una crueldad espantosa. A mí también. Están comprándolos, no sé, me parece. Sí, y es peor, constitucional, eso está en la Constitución de Estados Unidos, que nadie debe aplicársele castigo cruel, ¿cómo es que dice? Cruel y, ay, no me acuerdo la palabra, pero los tribunales han interpretado que eso no es cruel. Y bueno, se ha ido por esa línea, ¿no? Pero sí, es cruel, es cruel. yo creo que es muy cruel, muy cruel. Cruel. Pero ¿sabes qué? Eso del paredón es peor porque recién, hace unos años estaban utilizando la inyección letal, no sé si conocen, ¿no? Que le van inyectando 3 productos, le dan uno primero que como que los duerme, le dan otro que los paraliza y el otro que les para el corazón. Y así es más humano, se suponía. Pero ¿qué pasa? La farmacéutica que producía el primero de los 3 componentes, por tema ético, dejaron de producirlo. Entonces ya no pueden hacerla, porque no tienen ese ingrediente que es el que le pueden dar para que estén conscientes pero calmados. Es algo específico que le dan. Yo no lo tengo cuando enseño historia de Estados Unidos, se lo discuto a los estudiantes. Y entonces por eso ahora el paredón, pero a mí el paredón, yo digo, ¿cómo el paredón? ¿Cómo el paredón? Eso, y para los que no estén familiarizados, estamos hablando de que ponen unos soldados con armas de fuego que le van a disparar y que, como antes, lo hacen igual que antes, que si ponen 5, solo uno tiene la bala. Entonces los otros tienen salva, para que ninguno sepa cuál fue el que le disparó y qué sé yo, por la psicología del que mata, bla, bla, bla. Ah, no sé, para mí igual, no sé. Me parece bueno, horrible. vamos a llegar al garrote vil después de esto. Si seguimos así, vamos a acabar con el garrote vil, sí. Ay, Dios mío. Pero sí, todo esto, hoy traté de no ser muy fuerte hoy, ¿verdad? Porque sé que son temas fuertes. Nada más les mostré la parte burocrática, ¿no? Del sistema, cómo se creó todo un sistema. Y bueno, me imagino que Eduardo nos hará el favor para los valientes, los de corazón más fuertes, que quieran ver la película El hijo de Saúl. Si la consigues, Eduardo, pues sería buenísimo. Pero no sé si esté. Perdón. Ajá. Sí, ¿Y si esa bala lo mata? ¿Cómo? ¿Y si esa bala lo mata? Sí, porque es bien cerca, le disparan muy cerca, ¿no? No es posible que no lo maten. Ahí no sé. Ahí me agarraste con esa. Voy a ver si averiguo, porque esa pregunta no me la habían hecho. Pero se ve, en lo que yo he visto en las fotos, desde donde disparan es muy cerca, en realidad. Y la persona no se puede mover, está amarrado. Si esa bala lo matan al que disparó por haberse equivocado. Capaz que tengan un segundo grupo, ¿no? El segundo grupo que entra a hacer el segundo disparo. Si no, yo tenía entendido que era al revés, que en el grupo había uno que no tenía la bala. Yo lo entendí siempre. Voy a averiguar, ahora me confundí con ustedes. Es uno de los dos. Ahora tengo que saber, ahora no me lo voy a sacar de la cabeza. Lo voy a tener que averiguar en el WhatsApp. Con una sola bala, si le erra o no le pega exacto, por eso con 4 balas se aseguran y no saben quién fue el que tenía. Voy a chequearlo porque lo tengo en mi clase, en mi otra clase, como en la clase de historia de Estados Unidos. Ahora me quedó la duda a mí, por eso sí. hacía el comentario. Tiene más lógica lo que usted está diciendo, definitivamente. Juan, ¿tú quieres decir algo? Abre el micrófono. No te escuchamos, abre el micrófono. Déjame ver si yo lo puedo. Espérate. Déjame ver si yo te puedo abrir. No te escuchamos. Estás muteado, Juan José. Sí. Ahora te oigo. Dale. No, yo, fuera de este tema, una cosa que tú dijiste que me quedé pensando, me gustaría una aclaración, porque tú dijiste, se habló del exterminio defensivo de los judíos, digo, destruirlos para que no nos destruyan. Digo, eso lo ubicamos dentro de un ejercicio, un engaño propagandístico, ¿no? O como parte de una política, digamos,
interna, porque obviamente no puede ser externa, no puede ser explicitada, ¿no? Porque me parece que es una formulación muy, muy fuerte, ¿no? Digo, como principio. Entonces, si se enmarca dentro de una propaganda que fue masiva y abrumadora, dirigida a las conciencias de los alemanes, digo, es factible, por eso no sé bien dónde no, déjame darte el contexto. Sí, te doy el contexto. Ese pensamiento, esa política se repetía mucho, pero era para las SS, que eran las que estaban encargadas del exterminio. Y en la clase que viene, les voy a mostrar, creo que sí, ya es la clase que viene, lo que les decía, un discurso Himmler a sus hombres de la SS, que es muy fuerte, en un discurso muy importante donde él les agradece y les dice, hemos hecho algo muy importante para nuestro pueblo. Donde se llama el discurso de Posen, él lo hace en Posen, ese discurso, y es muy famoso el discurso. Así que eso lo viene. En la clase que viene también, otro de los temas es todos que quisiéramos pensar, ¿verdad? Como todos queremos ser buenos, me imagino aquí, no creo que aquí en este grupo haya nadie que quiera ser malo, y que queremos pensar que ninguno de nosotros sería capaz de hacer esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, se han hecho experimentos de los que vamos a hablar, algunos no muy éticos. Vamos a hablar de los experimentos de Milgram y de los experimentos de la Universidad de Stanford, que se hicieron para ver cómo personas normales, buena gente y todo eso reaccionan puestos en circunstancias particulares, en cárceles, en situaciones de cárcel o en situaciones en que podemos causar dolor a otra persona y cómo reaccionamos a eso. Y vamos a ver también otros análisis de otros científicos alemanes han hecho mirando para el pasado, ¿no? Y también gente como Primo Levi, cómo él mira la capacidad que todos tenemos, que es la conclusión que llegan ellos, de ser terriblemente crueles, si se dan ciertas circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias que ellos encontraron que se tendrían que dar para que cualquiera de nosotros sea capaz de la peor crueldad posible? Y bueno, es una cosa que no todos nos gusta escuchar, ¿verdad? Porque uno se quiere pensar, bueno, pero sí hay circunstancias. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que si yo sabía que cuando y estoy segura que las que son mamás están de acuerdo conmigo, que cuando uno tenía sus hijos pequeños, uno hubiera hecho lo que sea, comerse una persona en pedacitos, si eso salvaba a un hijo de uno. Matar a alguien, picarlo en pedacitos, comérmelo crudo, lo que tuviera que hacer. Uno es una fuerza muy, muy grande, que uno está dispuesto a hacer lo que sea por esas crías que uno tiene, ¿no? Y eso es un solo ejemplo, pero no hay que llegar a tal extremo, ¿verdad? Hay muchas otras cosas, muchas circunstancias, y esos experimentos demostraron tal cosa. Así que les voy a mostrar pedacitos de los experimentos, de los experimentos reales, cuando se tomaron, que nos van a ayudar. Ligia, sí, los sueños, de alguna manera, sí, revelan precisamente eso, que por más que en la vida social y en la vida, digamos, sí, en la vida social seamos personas buenas, incapaces de hacer un daño a mansalva, así, ¿no? En nuestro fuero más íntimo, por decirlo de una manera también culturalmente entendible, también somos sádicos, y que todo esto que nosotros vemos bueno, lo que estamos viendo hoy en día todos los días, esto de matar y partir en pedazos y yo qué sé, y quemar y no sé cuánto, forma parte de lo humano. Es decir, hay gente que no ha podido trabajar internamente esos impulsos absolutamente sádicos, que forman parte de lo humano y que, bueno, se manifiestan entonces de esta manera. Y hay otros que, bueno, que por suerte pudimos, pero los sueños los revelan, porque más de una vez nos habremos asustado de algún sueño en el que nos muestra, pero así, cruel a mansalva, ¿no? Claro, sí. Así que ese es un tema también fuertito que tengo para la clase que viene. Así que los vamos a llevar a esa reflexión sobre las posibilidades. Y lo usaba mucho con gente joven, porque la gente joven piensa que todo es blanco y negro muchas veces, ¿no? Es con la madurez que vamos dándonos cuenta de los grises, de todos esos grises que existen. Pero para ellos la gente es o buena o mala. Yo quería romper ese esquema que tienen de que eso pasó a los alemanes, porque hay algo en los alemanes que los hizo hacer eso. Es algo de los alemanes, que mucha gente pensó eso, ¿no? Y por mucho tiempo se propuso esa idea.
es que hay algo malo en la situación, en la sociedad alemana. Entonces, estos experimentos, eso es lo que tratan de probar, ¿no? Que no es algo de la sociedad alemana, es algo humano, punto, ¿no? Así que vamos a ver, ahí les traigo más de eso la semana que viene. Y así seguimos cuadrando este curso. Nada, pues que estén muy bien, ¿ok? Nos vemos entonces el martes ya desde mi casa, desde un lugar normal. No con estas luces extrañas que me están saliendo por la que me trato de tapar con mi cabeza. Que estén bien, ¿ok? Gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Que estén muy bien. Chao, chao. Pasen bien todos.